Saluditos, bendiciones, esperando estés genial. Por aquí listos para iniciar con nuestro segundo episodio de la serie Conociendo a Jesús el Cristo. Yo soy Kelvin Durán, bienvenido a mi canal si es la primera vez que lo visitas y espero que disfrutes mientras junto conmigo aprendemos un poco más de Jesús. Motivado por el interés de conocerlo un poco más, he decidido ahora explorar su carácter como persona, recordando que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, y que mientras estuvo aquí nos enseñó cómo vivir la vida. Entonces es a través de explorar su carácter que he podido encontrar un poquito más de sentido, un poquito más de orientación a esta parte de vivir como yo viví. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Entonces, para hacer eso, vamos a explorar lo que es el carácter. Vamos a tener una pequeña definición de carácter, también de los elementos del carácter, y luego entonces vamos a explorar cómo es o cómo fue el carácter de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra en lo que es su primer venida, en su reencarnación. Entonces vamos a explorar este tema y sé que te va a ser de mucho provecho. Para mí lo ha sido y fue bastante interesante y divertido a la misma vez. Cuando tú veas esa humanidad de Jesús, fue realmente muy enriquecedor. Así que sin nada más que agregar, vamos a pasar con las definiciones que tenemos para los términos que necesitamos delimitar en este episodio, y luego más adelante vamos entonces a definir, a explorar, a ver cómo han sido cada uno de esos elementos en la vida de Jesús. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, persona o una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Esta es la definición que nos aporta la RAE. Entonces, conforme a Jesús, entendemos que su carácter son aquellas cualidades específicas que lo distinguen a él de cualquier otra persona en existencia. Elementos del carácter. Los elementos o características del carácter son aquellos elementos que nos van a permitir medir la calidad de la personalidad del individuo. Para nuestro caso, serán los que nos permitirán medir la calidad de la personalidad de Jesús. Estos se encuentran en toda persona, ya sea en mayor o menor medida, pero todos tenemos estos elementos. Los que vamos a tomar como parámetros son integridad, es decir, la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se siente y lo que se piensa. Responsabilidad, manera en la que se cumple y o afrontan los compromisos y las consecuencias de nuestras acciones. Autodisciplina, la capacidad de hacer las cosas que convienen aunque no se deseen. Empatía, comprensión del contexto de los demás. Resiliencia, constancia y perseverancia a pesar de las dificultades. Humildad, virtud y reconocimiento de la posición y las limitaciones presentes. Esto también va muy en relación con el orgullo propio. Paciencia, capacidad de mantener la calma y esperar los procesos de la vida sin alteración en el estado del ánimo. Bien, una vez definidos los elementos del carácter o las características del carácter, valga la redundancia, entonces vamos a ver o a definir estos mismos elementos en la vida de Jesús. Y vamos a iniciar con la integridad. Entonces, la integridad de Jesús la podemos ver en que Él siempre actuó conforme a cómo entendía, a cómo sentía y a cómo fue llamado. Muy pocas veces o nulas veces lo vemos haciendo algo que Él realmente no quería. Incluso cuando en algún momento no quiso y cambió de opinión, lo hizo con certeza, no lo hizo por complacencia de la otra persona o negándose a sí mismo hasta cierto punto. Entonces, ¿dónde vemos la integridad de Jesús? Yo puse dos elementos clásicos que son Jesús en el templo. Cuando nosotros pensamos en Jesús, nos imaginamos a un pan de Dios, como dice el buen dominicano, una persona que no se enoja, a todo paz, todo chill, todo bien. Sin embargo, una de las primeras escenas cuando él inicia el ministerio es que él va al templo y derriba las mesas y siente el celo de su casa. Entonces aquí vemos que él fue íntegro porque él se sentía inconforme, se sentía mal y fue eso mismo que expresó sin importar las consecuencias que esto pudiese haberle traído. ¿Dónde más vemos la integridad de Jesús? En que él nunca trató de ocultar su identidad. En el sentido de él nunca trató de negar su identidad, es la palabra correcta, porque vemos que él sí trataba de ocultarla hasta que llegara el momento preciso, diciéndole, no reveles, no le diga a nadie que fui yo que hice esto. Sin embargo, en ninguna ocasión vemos a un Jesús que trataba de negar su identidad, que trataba de parecer alguien diferente. Siempre lo dijo, incluso hasta cerca de su muerte, no negó ser el Cristo. Y cada vez que enfrentaba a los políticos,
al sistema religioso, de esa época, él nunca negó que él era el Cristo, él siempre lo dijo claramente. Entonces ahí vemos la integridad de Jesús, una persona que actuaba conforme sentía, conforme pensaba y conforme fue llamado. Jesús fue totalmente íntegro. Como segundo elemento del carácter de Jesús tenemos la responsabilidad. Jesús fue 100% responsable. Él nunca dejó de cumplir con las cosas que debía cumplir. Para empezar, Él vino a hacer cumplir la ley. Entonces, como judío, Él nunca le faltó a la ley, aunque lo podemos ver en ocasiones faltándole al sábado de reposo. Sin embargo, era la correcta interpretación, porque lo que Jesús hacía en sábado era sanar y era libertar. Entonces, Él les decía a los fariseos, entonces ustedes pueden circuncidar a las personas para cumplir con la ley y sanar, que es amar al prójimo, y libertar, que es amar al prójimo. Yo no lo puedo hacer por guardar el sábado. Entonces Él vino a traer el cumplimiento de la ley. Entonces por ahí empezamos con la responsabilidad de Jesús. También vemos que de manera social, cultural, como judío, Él no faltó a sus fiestas. Él culturalmente también era responsable. Él cumplía con las cosas de su cultura. Asimismo como nosotros como dominicanos podemos celebrar el Día de la Independencia, ellos también, o Jesús también en nuestro caso de análisis, era responsable y también celebraba sus fiestas. ¿Dónde más podemos ver la responsabilidad social de Jesús? Él nunca se opuso al sistema político actual. Lo vemos también ahí diciendo, dele al César lo que es del César cuando hablaban de los impuestos. Entonces era una persona que cumplía también con su responsabilidad social de pagar impuestos, aunque en la Biblia no se registra, no se vea en esos 3 años de ministerios a Jesús pagando impuestos. Esta interacción entre los que los tentaban y Él nos da a entender que Jesús cumplía con sus responsabilidades sociales. Y por último, pero no menos importante, vemos que Jesús tenía también tacto y responsabilidad social cuando Él evitaba conflictos. Y vamos a decir, ¿y cómo Jesús evitaba conflictos si Él lo que quería era un conflicto para que lo entregaran? Bueno, lo vemos con que Él asumía totalmente la responsabilidad de sus actos. ¿No se han puesto a pensar que es extraño que mientras Jesús estuvo en vida no hubo ningún mártir de la fe? No hubo un Esteban que fuese apedreado por lo que decía, o nadie más fue golpeado por Jesús, porque es que Jesús atraía toda la responsabilidad, asumía toda la responsabilidad por sus acciones. Tanto así que cuando fue entregado por Judas y Pedro se puso un poco rabioso y le cortó la oreja al guardián del templo, a uno de los guardias del templo, vemos que Jesús sanó al guardia y le dijo, hey, no es necesario que tú hagas esto, porque el único que tiene que ser aquí enjuiciado soy yo, nadie más. Entonces él asumía directamente la responsabilidad de sus acciones. Nunca ninguno de sus discípulos, mientras él estuvo en vida, asumió culpa o asumió responsabilidad o de manera directa, no se ve en el texto que haya asumido algún tipo de responsabilidad por Jesús, sino que Jesús se encargaba y asumía las responsabilidades que él tenía como persona. Entonces podemos ver el carácter de Jesús, que era una persona responsable. Autodisciplina de Jesús. Este es uno de los elementos del carácter que más me ha llamado la atención. Y lo digo porque yo soy una persona que tiende a procrastinar, que tiende a veces a dejar algunas cosas para después y postergar lo importante por hacer lo que no es tan importante. Tipo, tengo una entrega importante en el trabajo y me pongo a organizar el escritorio. Así soy yo. Entonces, ver esta parte del carácter de Jesús me motiva bastante porque lo que vemos en Jesús es alguien que fue muy disciplinado, una persona que él no perdía tiempo, no perdía su enfoque. Los vemos que cuando él trabajaba los días de reposo, o sea, cuando él cumplía la voluntad de Dios los días de reposo y lo acusaban de no cumplir con la ley, él decía, mi padre hasta hoy trabaja y por eso yo trabajo. Una persona sumamente disciplinada. Y es que si nos ponemos a pensar de manera en cuanto a jerarquía, Jesús solamente tenía a Dios por encima. Y él no tenía una persona en tierra que le estuviera armando una agenda, que le estuviera armando un calendario, que le estuviese diciendo a dónde él tiene que ir, cuándo tiene que orar, qué cosas tiene que hacer, porque él no lo necesitaba. Además de que él seguía la guía de Dios de manera directa, que a lo que te motiva no es a que no tengas jerarquía, sino a que entiendas que tienes que hacer lo que debes hacer. Volviendo al tema, Jesús hacía lo que él debía que hacer. No tenía que tener una persona cayéndole atrás para que resolviera sus cosas o para que cumpliera con la voluntad de Dios, sino que él se autodisciplinaba y vemos que él no fallaba en cumplir la voluntad de Dios, incluso los días de reposo o más allá también cuando él no se sentía bien o cuando él no quería. Vemos que él se apartaba a orar.
y vemos también que él lo hacía de manera recurrente, sin importar si estuviese cansado, como estuviese, o sin importar las multitudes. Jesús era muy disciplinado con las cosas que debía hacer, con sus disciplinas espirituales y también con sus responsabilidades. Entonces, como te digo, me encantó ver que Jesús era una persona sumamente disciplinada. Los otros elementos que tenemos del carácter de Jesús son la empatía y la resiliencia. Quise tratarlos juntos porque realmente lo que motivaba a Jesús a ser resiliente era su empatía. Entonces, en la empatía, si venir a este mundo y encarnarse no era suficientemente empático como Dios, vemos que Jesús en dos factores clave demuestra su empatía. Y lo primero es que Jesús se preocupaba mucho por las personas. Lo vemos en la repartición de los panes y los peces. Él decía, estas personas tienen hambre, hay que darles de comer. No se preocupó solamente por la necesidad espiritual, sino también por su necesidad física. Entonces, cada sanidad que Jesús hizo, cada liberación que él hizo, era porque estaba motivado por su empatía, por su compasión, que es una palabra que va mucho más adecuada con lo que Jesús demostró en todo su ministerio, en toda su vida. Y el otro elemento es la resiliencia. Y seamos honestos, despojarse de ser Dios y habitar con humanos, ya eso es suficientemente resiliente. Durar 33 años en esta tierra, tú siendo Dios y despojarte de tu gloria, ya eso demuestra muchísima resistencia, perseverancia, resiliencia de parte de Jesús. Pero ya va yéndonos a un elemento menos básico de la resiliencia de Jesús como persona, lo vemos que él soportaba a la humanidad como tal. Lo vemos, por ejemplo, con sus discípulos cuando él preguntaba quién era, y vemos que Felipe le decía, ¿quién eres, Señor? Y él decía, oye, pero yo tanto tiempo con ustedes y todavía ustedes no saben quiénes son. O sea, vemos que en varias ocasiones él podíamos verlo como perdiendo la paciencia, y sin embargo, a pesar de eso, permanecía con nosotros hasta cumplir toda su voluntad, toda su misión salvífica. Eso es resiliencia. Y ni hablar de la cruz. Sabemos que eso fue todo un acto sobrenatural lo que pasó ahí. Y también en su relación con la humanidad vemos que en ocasiones él decía, esta generación de incrédulos, ¿hasta cuánto tendré que soportarlos? A pesar de que él no estaba muy agradado de todo lo que tenía que vivir, él soportó todo eso porque fue resiliente, porque fue compasivo y empático. Por eso quise trabajar estos dos elementos juntos. Entonces vemos en Jesús como hombre, alguien compasivo, con mucha empatía, y alguien perseverante, resiliente, que a pesar de que no todo era como quería, él seguía hasta cumplir su misión. Como últimos elementos del carácter tenemos la humildad y la paciencia de Jesús. Humilde no solamente porque se despojó de su deidad y vino aquí. Hablamos de la humildad no como una condición económica, sino que hablamos de la humildad como un estatus del corazón. Vemos que él mismo nos llamó a ser humildes y dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón, o sea, aprendan de mí. Entonces vemos que la humildad no se refiere a una posición económica, sino a un estado del corazón. Y sabemos que Jesús tuvo un corazón limpio, 100% perfecto, una persona muy compasiva, una persona que a pesar de airarse, a pesar de tener sus conflictos con la humanidad, vemos cómo él se humilló a ser hombre y nunca utilizó la capacidad máxima de sus facultades como Dios para gobernar aquí en la tierra o para vivir aquí en la tierra, sino que de manera humilde él se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a lo económico, vemos también que Jesús realmente no era alguien apegado, y eso es algo muy importante que ver. No es que él abogaba por la escasez, sino que en esa pureza del corazón que él invitaba a tener, a esa mansedumbre, también estaba ese desapego material. Lo vemos cuando el joven rico se le acerca y le dije, hey, yo cumplo con las leyes, ¿qué más debo hacer para ganarme el cielo? Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquí lo que queremos ver es que Jesús no lo estaba llamando a ser pobre también, sino a que estaba aferrado al dinero y él quería que quitara ese apego. Entonces vemos que en cuanto a lo económico, y también lo vemos con darle al César lo que es de César, vemos que en cuanto a lo económico Jesús no era apegado, y eso sí es humildad. No es escasez, sino no estar apegado a las riquezas económicas y a los bienes materiales, sino que debemos saber en quién está puesta nuestra confianza. Entonces Jesús fue humilde no solamente por despojarse de ser Dios, sino por el estado y su condición de corazón mientras estuvo aquí en la tierra, y la manera que él
vivía de manera desapegada de los bienes materiales. También lo vemos cuando él dice, el Hijo de Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y no por falta de dinero, porque en el ministerio se movía dinero, sino porque él estaba enfocado en las cosas que él necesitaba hacer, y tener bienes materiales no era una de ellas. Sin embargo, nos enseñó a nosotros cómo debemos percibir los bienes materiales, que no debemos reposar nuestra confianza y nuestra satisfacción plena en ello. Entonces Jesús fue 100% humilde y nos invita a nosotros a serlo. Como último elemento del carácter que vamos a ver en Jesús es su paciencia. Voy a tomar la misma analogía que tomé en la resiliencia, porque parecen primos estos dos elementos del carácter. Y es que la paciencia de Jesús se demostró en él haberse despojado de su deidad y esperar todo el proceso de su misión salvífica. Y eso es ser paciente. Sin embargo, ¿en qué otros aspectos vemos esa paciencia de Jesús demostrada? Y es que eso lo vemos en, por ejemplo, es un poquito incluso contradictorio, cuando Él va a ser entregado, cuando ya el fin de su ministerio está llegando. Vemos la paciencia de Jesús en soportar todo el proceso a pesar de que Él quería que pasara rápido. ¿Cómo que Él quería que pasara rápido? Sí, por ejemplo, cuando Judas antes de entregarlo le dijo, haz lo que tengas que hacer y hazlo rápido. O sea, vemos un deseo de prontitud. Y también le decía a Dios, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, tipo, necesito que esto pase ya, realmente es una angustia muy fuerte la que tengo, y si tengo que pasar esto, quiero pasarlo ya. Y sin embargo, a pesar de que él quería que fuera rápido, él soportó todo el proceso. Y ahí vemos la paciencia de Dios, de Jesús, perdón. Ahí vemos su paciencia en la tierra, cómo él esperó todos los procesos. Y lo vemos en toda su vida, que él, a pesar de poder salvarnos de otra manera o poder hacer de que el tiempo pasara más rápido, por así decirlo, él soportó todo el proceso de manera paciente. Entonces Jesús fue una persona paciente, una persona que a pesar de no disfrutar todos los procesos, sí los esperaba, sí pacientemente los vivía, los procesos. Entonces nos motiva a nosotros que, a pesar de no estar contentos con todos los procesos, que nosotros también los vivamos y dejamos que pasen todo ello y aprendamos de ello, porque Jesús lo hizo así, fue paciente, asimismo con nosotros, porque su misericordia es nada más ni nada menos que paciencia con nuestro pecado. Entonces, en vida Jesús fue paciente. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo en cuanto al carácter de Jesús. Traté de resumirlo, de condensarlo. Te motivo a que tú explores también esos elementos del carácter en él y veas cómo puedes tú mejorar los tuyos al imitar los de Jesús. Tratando de buscar algo como cierre, tratando de buscar una escena, un elemento donde pudimos ver todo el carácter de Jesús, porque el carácter de una persona no es como que salta de elemento en elemento, sino que es íntegro, es uno solo. Entonces, buscando ese ejemplo para ver el carácter de Jesús, ¿cómo no cerrar con la cruz? En la cruz nosotros podemos ver todo el carácter de Jesús a plenitud, en su divinidad y en su humanidad. Lo vemos como, bueno, fue muy íntegro porque él nunca negó ser Dios, él nunca negó ser el Mesías que nos iba a salvar. Entonces, en ese proceso de ser entregado, de ser juzgado, Jesús fue íntegro, él fue responsable. A pesar de no tener culpa de nada de los pecados que él se iba a llevar o de las acusaciones que él tenía, él fue responsable y asumió nuestra culpa para cumplir con la voluntad de su Padre, con la voluntad de Dios. Vemos la responsabilidad de Jesús ahí también en la cruz. Fue disciplinado porque, vamos a ser honestos, él en su humanidad no hubiese querido sufrir todo eso. Sin embargo, esos 3 años de preparación, de prédicas, diciéndole, yo voy a levantar este templo, diciendo, yo voy a salvarlos a ustedes y tengo morada con mi Padre, y todas esas veces que se apartó a orar, era preparándose de manera disciplinada para soportar todo el proceso de la cruz. Fue resiliente porque cada latigazo, cada insulto, cada uno de los golpes que recibió por nosotros los resistió con mucho amor, con amor infinito. También fue humilde como cualquier cordero que ha sido entregado en el matadero. No se sublevó, no usó sus poderes, no usó su posición de Dios, sino que humildemente se entregó por amor por cada uno de nosotros. Y cómo no decir que fue empático si fue por nosotros que él murió allá en la cruz y se dejó colgar en ese madero por nuestros pecados, por amor a nosotros. Claro que fue empático y que tuvo compasión de cada uno de nosotros y pacientemente soportó todo el proceso, todo el dolor, toda la humillación.
Y por último, también fue paciente y duró 3 días muerto para resucitar, pudiendo resucitar el mismo día. No, él esperó 3 días pacientemente para cumplir como fue profetizado que él iba a resucitar, y juntamente con él resucitamos con nosotros. Así que la cruz condensa el carácter de Jesús, y te invito a que tú trates de imitarlo a él, porque te aseguro que te va a ir bien. Eso ha sido todo en el carácter de Jesús. Espero que te haya gustado. Chao.